nosotros vamos a disponer nuestro corazón para entrar a la exposición de la palabra de Dios por medio de la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso, donde Pablo nos ha estado hablando en relación a cómo debe de ser nuestra nueva forma de vivir ahora que ya pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y en nuestra última enseñanza vimos la importancia de ser llenos del Espíritu, para que el Espíritu Santo sea el que tome control de toda nuestra vida y no sea el viejo hombre. Porque el viejo hombre no quiere glorificar a Dios, al contrario, él quiere seguir viviendo en sus delitos y pecados. Pero el Espíritu Santo siempre, pero siempre nos va a llevar a glorificar a Cristo por medio de salmos, por medio de himnos, por medio de cánticos espirituales y de igual forma para que siempre demos gracias a Dios por medio de Jesucristo. Por eso la importancia de vivir bajo la llenura del Espíritu Santo, ahora que ya pertenecemos al cuerpo de Cristo. Sin embargo, en el texto base que vamos a tocar el día de hoy, el apóstol Pablo va a tocar algunos puntos importantes en relación al sometimiento. Así que los invito a abrir su Biblia a Efesios capítulo 5 y leamos los versos 21 al 29. Efesios capítulo 5, versos 21 al 29. Nos dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Sometimiento en el temor a Dios. Sometimiento en el temor a Dios. Hoy en día, mis hermanos, estamos viviendo tiempos muy, pero muy diferentes a los que se vivieron al menos en 2 generaciones atrás. Por ejemplo, si hablamos del aborto, en el tiempo de nuestros abuelos era algo sancionado por la ley, porque era considerado como un delito. Y esto según lo que establecía el artículo 330 del Código Penal, que a la letra decía: al que hiciera abortar a una mujer se le aplicará de 1 a 3 años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando faltare el consentimiento, la prisión será de 3 a 6 años, y si mediare violencia física o moral, se impondrán al delincuente de 6 a 8 años de prisión. Entonces es claro que la ley, de acuerdo a este artículo penal, hace 2 generaciones, sancionaba la práctica del aborto. Sin embargo, el día de hoy, si ustedes consultan el artículo 330 del Código Penal, van a encontrar que hubo una reforma.
derivado a que muchas mujeres de nuestra generación están pidiendo la autorización legal del aborto y en muchos estados. Aquí en México ya lo han logrado. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya fue autorizado a partir del año 2007. En Oaxaca fue autorizado en el 2019 y en Veracruz e Hidalgo en el año 2021. Y en Baja California aún continúa la lucha, porque claro que no queremos que se autorice. Sin embargo, el artículo penal del Código Penal, ya fue modificado y ahora la letra dice: la mujer tiene el derecho y la libertad de decidir sobre su cuerpo y practicarse un aborto siempre y cuando sea realizado antes de las 12 semanas de gestación. Lo cual nos enseña que el asesinato de los niños ahora es considerado hasta las 12 semanas de gestación, cuando está comprobado médicamente que en el momento que la mujer tiene un bebé en su vientre, es decir, desde el momento de la misma gestación, ya tiene un ser viviente ahí. Y por lo tanto, si la mujer decide darle muerte a su hijo antes de llegar a las 12 semanas, es una violación de un mandamiento de Dios, el cual nos dice: no matarás. Entonces, todas las mujeres que en cuanto se enteran que están embarazadas y deciden abortar, en ese momento ellas, ante los ojos de Dios, se convierten en una asesina. Ahora, otro de los grandes cambios que también estamos experimentando en nuestra generación es en relación al homosexualismo, porque ahora se está autorizando legalmente los matrimonios igualitarios, es decir, el de hombres con hombres y mujeres con mujeres. De hecho, aquí en la ciudad de Mexicali, el 17 de enero del 2015 ya se autorizó el primer matrimonio igualitario entre dos hombres. Pero si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, encontraremos que es una práctica sexual que Dios no aprueba en su palabra. Porque Dios estableció el matrimonio única y exclusivamente entre un hombre y una mujer para la procreación de la vida. Y de esa forma continúe la existencia del ser humano en este planeta. Pero en relación al homosexualismo, la palabra de Dios nos dice en Levítico capítulo 18, verso 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ahora, la versión Dios habla hoy nos deja más claro este punto. Nos dice esta traducción: no te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer, es un acto infame. Es decir, es un acto malvado. Por lo cual, la palabra de Dios nos deja bien en claro que Dios no aprueba el homosexualismo y mucho menos los matrimonios igualitarios, porque son uniones establecidas por los hombres y no por Dios. Sin embargo, también es importante mencionar que el Señor nos dejó un ejemplo en su palabra de lo que le va a pasar a todos aquellos que practiquen la homosexualidad. Y esto lo vemos a través de lo que le pasó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales estaban infestadas o llenas de homosexualismo. Y la palabra de Dios nos dice que fue exterminada con fuego. Ahora, esto es lo que nos enseña el Antiguo Testamento, pero si lo vemos a la luz del Nuevo Testamento,
El Señor también nos dice por medio de Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, pero se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, para que nos quede más claro este punto. Dice esta traducción, 1 Corintios 6, 9. ¿Acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. En el reino de Dios no tendrá parte los que practiquen pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar, para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos. Entonces es claro que Dios no aprueba la homosexualidad en su palabra. Sin embargo, hoy en día, en la generación que tú y yo estamos viviendo, hay hombres y mujeres que están practicando este pecado, incluso están trabajando para que haya reformas legales, como pasó con el aborto. Y de esa forma condenar o castigar penalmente a todos aquellos que no acepten la práctica del homosexualismo. De hecho, encontré una noticia del 22 de enero de este año, publicada por el periódico Sol de México, donde dice lo siguiente: los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género llamado ECOSIG, también conocidas como terapias de conversión, cada vez pierden más fuerza a lo largo del país, ya que son prácticas violatorias de los derechos humanos y de la autodeterminación de quienes se identifican con la comunidad LGBTQ+. Más porque quién sabe cuántos más le han agregado. Y luego nos sigue diciendo, y entre los años 2020 y 2021, algunos estados de México han comenzado a aprobar reformas para que estas prácticas queden prohibidas y de esa manera sancionar con cárcel a quienes la practiquen. Lo cual quiere decir que si un padre instruye o aconseja a su hijo en relación a su sexualidad, lo pueden meter a la cárcel. Porque esto para ellos es considerado como una terapia de conversión. Entonces, si se dan cuenta, mis hermanos, poco a poco nos están queriendo quitar a los padres la autoridad de instruir a nuestros propios hijos en el área sexual. Por lo cual, mis hermanos, tampoco les extrañe que pronto seamos encarcelados todos los pastores que prediquemos fielmente la palabra de Dios en relación al pecado sexual. Pero el punto al que quiero llegar, mis hermanos, es que en nuestra generación, con todos estos cambios, cada vez más y más el hombre y la mujer se está inclinando al hedonismo. Porque el hedonismo se refiere a la tendencia o búsqueda de aumentar el placer y disminuir el dolor. Por lo cual, si algo produce placer, está bien hacerlo. Pero si produce dolor, entonces hay que evitarlo. Por ejemplo, un aborto, ¿es doloroso? Lo evito. Perdón, un embarazo. Al momento de tener a luz voy a sufrir, mejor lo evito. Sin embargo, hay quienes sienten placer por las drogas, por el alcohol, por la prostitución, por el robo, por las mentiras, por los chismes o por el asesinato. Por eso es que lo practican. Pero como les comentaba ahorita, si algo les causa dolor, no lo quieren practicar. O no quiere que les pasen. Y lo mismo pasa con las malas noticias. No me vengas a dar malas noticias. Cuando la palabra de Dios nos dice por medio del salmista en el Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado
para que aprenda tus estatutos. Ahora, el sentido bíblico de la palabra humillado es ser forzado o ser afligido. Por eso otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, dicen en el Salmo 119, 71, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Por lo cual, mis hermanos, si Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, es porque Dios nos quiere ayudar a conocerle, como pasó con Job. Porque Job sí fue un hombre que recibió muchas malas noticias en relación a sus hijos que murieron, en relación a sus bienes que se le quitaron, incluso en relación a su salud, porque andaba todo lleno de llagas. Por eso su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job, mis hermanos, a través de esos sufrimientos, conoció a Dios. Por eso en su último capítulo, en Job capítulo 42, verso 5, nos dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces el principio es que cuando experimentamos sufrimientos, esto nos va a ayudar a tener un encuentro personal con Dios. Porque el sufrimiento nos hace voltear al cielo para pedir ayuda de lo alto. Y Dios, mis hermanos, siempre va a estar ahí para darnos el oportuno socorro, como pasó con Job, como pasó con Moisés, como pasó con David, como pasó con sus profetas y con todos aquellos que clamen a Dios en tiempos de angustia. Pero hoy el hombre y la mujer no quieren sufrir, porque ahora el centro de su vida son ellos mismos. Es decir, primero yo, luego yo, después yo y al último yo, porque yo soy lo más importante. Esta, mis hermanos, es la filosofía del hedonismo. Y por lo tanto, esta nueva filosofía o forma de pensar ha hecho que nuestra sociedad haga a un lado a Dios y se incline al narcisismo. Es decir, a tener una imagen muy elevada de uno mismo, a punto que necesitamos la admiración de los demás. Y en este sentido, las redes sociales han sido un instrumento para alimentar el narcisismo, tanto en hombres y mujeres. Por eso es que todos se quieren dar a conocer por las redes sociales. Esta, mis hermanos, es la sociedad en la que hoy estamos viviendo como iglesia. Por eso es importante que estemos atentos a las instrucciones que el Señor nos dejó en su palabra, para que no vayamos a dejar los principios bíblicos que el Señor nos dejó en la Escritura. Porque la realidad es que estamos fuertemente bombardeados por todos estos tipos de nuevos cambios, los cuales están afectando directamente a nuestra familia, pero también están buscando la forma de afectar nuestros pensamientos para que el centro de nuestra vida no sea Cristo, sino nosotros mismos. Entonces, con esto en mente, mis hermanos, es decir, con todos estos cambios que hay en nuestra sociedad en contra de la palabra de Dios, entremos al análisis del texto base, donde Pablo va a tocar el tema del sometimiento. Dice Pablo en el verso 21 del texto base, someteos unos a otros en el temor a Dios. Y aquí entramos al primer punto de la enseñanza, porque un hijo de Dios debe aprender a someterse en el temor a Dios. Ahora, cuando una persona del mundo, es decir, una persona que no tiene a Cristo, escucha la palabra sometimiento, inmediatamente viene a su mente un acto de inferioridad. Porque como el hombre ahora es lo más importante, esta palabra le resuena en los oídos, como pasó con los religiosos del primer siglo, cuando Jesús les dijo que Él era el Hijo de Dios.
De hecho, la Escritura nos enseña que se tapaban los oídos porque consideraban esto una blasfemia, es decir, una falta de respeto a Dios. Y de la misma forma, el hombre y la mujer sin Cristo, el día de hoy, ven el sometimiento como una falta de respeto no a Dios, sino a su persona, porque ahora ellos son lo más importante. Sin embargo, mis hermanos, Pablo no está mencionando una palabra en el sentido de inferioridad cuando dice someteos, porque está utilizando una palabra en una connotación militar, la cual se refiere a subordinación con la intención de que exista orden y disciplina a través de un orden de mando. Por eso Pablo utiliza la palabra someteos, la cual en griego significa subordinación. Pero el sentido bíblico de esta palabra es estar dispuestos a someternos a las órdenes de otros. Por lo cual esto nos habla de una acción voluntaria, donde voluntariamente nos sometemos. Y veamos un ejemplo en la Escritura, cuando Salomón fue puesto como rey en sustitución de su padre David. Vayan en su Biblia al primer libro de Crónicas, capítulo 29, y leamos a partir del verso 22. Primera de Crónicas, o primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 22, y vamos a leer hasta el 25. Dice aquí la palabra de Dios: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado. ¿Y qué hizo el pueblo? Le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos de David, del rey David, protestaron homenaje al rey Salomón, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Aquí vemos claramente un ejemplo de lo que es el sometimiento voluntario, porque a final de cuentas fue para el bien del pueblo. Ahora, de la misma forma, mis hermanos, Dios estableció un liderazgo en gobierno para que nosotros como sus hijos nos sometamos voluntariamente a ellos, como lo enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versos 1 en adelante. Veamos ahora esa escritura, para que vean que no les estoy inventando. Romanos capítulo 13, y leamos a partir del verso 1. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle, ¿qué dice?, sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces es claro, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos someternos voluntariamente a las autoridades porque fueron establecidas por Dios. Y es por eso que nosotros debemos pagar impuestos y darles respeto.
Ahora, si observan, la Escritura no nos está diciendo, sométanse a sus autoridades si ellos están gobernando correctamente o están gobernando bien. ¿Verdad que no dice eso? Aquí la instrucción es, sométense y denle respeto, porque a final de cuentas ellos le darán cuentas a Dios por lo que hagan o por lo que no hagan. Sin embargo, aquí es importante aclarar un punto, y esto es que si nuestros gobernantes nos están dando instrucciones en contra de la palabra de Dios, como por ejemplo, aceptar el homosexualismo y el aborto, entonces nosotros como hijos de Dios no podemos obedecerlos, porque la palabra de Dios está por encima de cualquier institución gubernamental. Y esto es importante entenderlo, mis hermanos, porque la misma palabra de Dios nos dejó ejemplo a través de los apóstoles, cuando sus autoridades, que eran autoridades religiosas, les quisieron prohibir que ellos enseñasen en el nombre de Jesús. Por eso el médico Lucas nos dice en Hechos capítulo 4, versos 18 y 19, nos dice, y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Lo cual nos enseña que Dios está por encima de cualquier institución de gobierno. Por eso nosotros como sus hijos no debemos darle prioridad a las autoridades, sino a la palabra de Dios. Sin embargo, mis hermanos, ahora veamos el otro lado de la moneda. Yo les pregunto, ¿qué creen que pasaría si no tuviéramos autoridades de gobierno? ¿Cómo sería nuestra forma de vivir? La realidad es que la anarquía haría acto de presencia y todo sería un caos y confusión, como pasó con el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Porque la palabra de Dios nos dice que cada quien hacía lo que les parecía. Y esto está en Jueces capítulo 21, versos 25. Con esto está cerrando la Escritura. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto, mis hermanos, es anarquía, porque no había un gobernante o una autoridad ante el pueblo para que los dirigiera y por lo tanto, pues cada quien hacía lo que le parecía. De hecho, otras versiones dicen, hacían según su propio criterio o hacían lo que les venía en gana. Y si observan, mis hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, estamos rodeados de anarquía. Y no porque no haya autoridades, sino porque las nuevas generaciones no se quieren someter a las autoridades. Y esto lo vemos incluso desde los hogares. Porque ahora los hijos quieren tomar el control y por lo tanto no respetan a sus padres. Y cuando esos hijos crecen, ¿cómo creen que van a vivir sus vidas? Definitivamente, mis hermanos, será sin respeto a las autoridades de gobierno, porque como aprendieron a vivir en anarquía desde el hogar, así van a seguir viviendo. Y de hecho esto lo vimos ahora en los tiempos de pandemia, cuando estuvieron prohibidas las reuniones masivas. Todos vimos las noticias como muchos jóvenes y algunos no tan jóvenes se reunieron sin considerar las restricciones que teníamos de gobierno. Por eso es importante poner atención a la palabra someteos, que Pablo introduce en el verso 21 del texto base, porque nos habla de un sometimiento voluntario hacia una autoridad en subordinación, porque a final de cuentas va a ser para nuestro bien. Ahora, en este mismo sentido, Cristo estableció un liderazgo en su iglesia para nuestro bien. Y la palabra de Dios nos dice que es por medio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Como
Lo vemos en Efesios 4, versos 11 y 12, donde nos dice, y Él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo cual, el liderazgo que Cristo estableció en su iglesia es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, es decir, para que sirvamos en su iglesia y de igual forma nos capacitemos. Por eso la Nueva Versión Internacional traduce el verso 12 de la siguiente forma. Dice esta traducción, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, es importante también que haya un liderazgo en la iglesia para que nos ayude y nos guíe en nuestro crecimiento espiritual. Y de esa forma, en su momento, nosotros también vamos a ayudar a otros para que ellos ayuden a otros en la obra de Cristo hasta que el Señor regrese. Sin embargo, mis hermanos, aquí es importante mencionar que cuando se habla de un liderazgo en la iglesia, no se refiere a un señorío o a un dominio sobre los hermanos o sobre los miembros de una iglesia local. Como lo enseña la palabra de Dios por medio del apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 5, versos 1 al 3. Veamos esa escritura. Primer carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y luego que nos dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces es claro que el liderazgo que Cristo estableció en su iglesia fue con el objetivo de cuidar a su iglesia. Sin embargo, también nos dice lo que un liderazgo no debe de hacer. Y esto es ejercer un liderazgo por la fuerza. Es como si un pastor dijera, sabes que aquí se hace lo que yo quiera y si no te gusta, ahí está la puerta. O ejercer un liderazgo por ganancias deshonestas, es decir, por avaricia. O ejercer un liderazgo con señorío, es decir, como si fuéramos dictadores o como si fuéramos los dueños de la iglesia, cuando hay un solo dueño de la iglesia y este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, también nos dice lo que sí debe hacer un liderazgo en la iglesia de Cristo, y esto es cuidarla y ser ejemplos de la grey. En este sentido, el apóstol Pablo también les dijo a los filipenses en Filipenses capítulo 3, verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, ser ejemplo es otra de las responsabilidades que hay en un liderazgo de la iglesia de Cristo. Porque de nada sirve, mis hermanos, que un pastor o un líder de la iglesia nos dé una enseñanza muy hermosa. Ah, qué edificado soy. Pero salimos y vemos a ese pastor o a ese líder haciendo todo lo contrario a lo que nos enseñó desde un púlpito. Definitivamente, mis hermanos, el estar aquí enfrente enseñando la palabra de Dios
Es una gran responsabilidad que tenemos primeramente delante de Dios, pero también delante de cada uno de ustedes, porque fuimos llamados a ser ejemplo y no señores de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, si los pastores somos buenos ejemplos, les aseguro que los miembros no van a tener ningún problema en someterse voluntariamente a su liderazgo, porque a final de cuentas va a ser para nuestro bien. Por eso también el apóstol Pablo le dijo a los Corintios, en 1 Corintios, capítulo 16, versos 15 y 16, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y aquellos que han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces es claro que si en un liderazgo de una iglesia vemos que están trabajando y que están ayudando a la obra, debemos sujetarnos a ellos. Porque también, a final de cuentas, nosotros, los que estamos como líderes, vamos a dar cuentas de nuestro liderazgo. Y esta es la idea, mis hermanos, del sometimiento que Pablo nos está presentando en el texto base. Sin embargo, vemos que el sometimiento del que nos está hablando Pablo es en relación de los unos hacia los otros, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, es decir, somos redimidos y estamos en ese proceso de santificación. Y eso, mis hermanos, nos debe llevar a respetarnos los unos hacia los otros. Y dice la palabra de Dios que debe de ser en el temor a Dios. Ahora, cuando la Escritura nos habla del temor a Dios, sabemos que se refiere a la reverencia que nosotros le debemos dar al Señor. Y en este sentido, es interesante cómo otras versiones, como la Biblia textual, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, entre otras, en este verso 21 de nuestro texto base, no dicen en el temor a Dios, sino dicen en el temor a Cristo. Lo cual indica que el temor reverente al que se está refiriendo Pablo es a Cristo, porque Él es la máxima autoridad en la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, para que nuestro temor a Cristo sea genuino, necesitamos ser llenos del Espíritu para que el Espíritu Santo controle nuestra vida y de esa forma nuestra reverencia a Cristo no sea fingida. Porque la realidad es que es muy fácil decir que le damos reverencia a Cristo, pero en el diario vivir muchas veces no lo hacemos. Y esto es porque dejamos que el viejo hombre tome el control y de esa forma dejamos de ser obedientes a los mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra. Por ejemplo, el Señor nos dice por medio de Juan, en Juan capítulo 13, versos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Ahora, la realidad es que es muy fácil decir que nos amamos, pero ¿realmente lo estamos haciendo con nuestros hechos? Es decir, ¿estamos al pendiente de nuestros hermanos o solo nos preocupamos por nosotros mismos? Porque el amor, mis hermanos, va mucho más allá que las palabras, porque el amor se demuestra. Y Cristo nos dejó ejemplo de esto. Porque si no fuera por el amor de Cristo, para empezar, no hubiera ido a la cruz a morir por todos nuestros pecados. Y en segundo lugar, no estaría en este momento intercediendo por cada uno de nosotros ante el Padre. Por eso el Señor
también nos dice por medio del apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3, verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nos preocupamos por la salud de nuestro hermano Víctor, por la salud de nuestro hermano Samuel, por la salud de nuestra hermana Raquel, por la salud de nuestras ancianas? A veces, mis hermanos, una llamada hace la diferencia para demostrarle el amor a nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Pero la realidad es que como no nos damos tiempo, desconocemos la situación de nuestros hermanos que están experimentando situaciones difíciles. Ahora, si no nos preocupamos por lo que le está pasando a nuestros hermanos, entonces no estaremos honrando a Cristo, porque Cristo nos dijo que nos amemos los unos a los otros y el amor se demuestra. Ahora, por otro lado, sabemos que somos imperfectos y a veces también hacemos comentarios inapropiados hacia otros hermanos. Y cuando estos comentarios llegan a oídos de esos hermanos, porque somos bien comunicativos, y esto va a ocasionar conflictos en nuestras relaciones como iglesia. Y aquí entra otro mandamiento de Cristo, tanto para el que habló como el que fue ofendido. Y esto lo vemos en la epístola de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versos 13 y 14. Veámoslo en la Biblia. Colosenses capítulo 3, versos 13 y 14. Nos dice aquí la palabra de Dios, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Por lo cual, si no nos perdonamos, no estaremos honrando a Cristo. Y les quiero dar un último ejemplo de muchísimos más que hay en la palabra de Dios. Vayan ahora a la epístola de Santiago, capítulo 2, y leamos a partir del verso 1 en adelante. Santiago, capítulo 2, verso 1 en adelante. Nos dice la palabra de Dios, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Por lo cual, mis hermanos, el tener favoritismos en la iglesia también es otra forma de no honrar a Cristo. Porque todos somos iguales ante Él, es decir, pecadores redimidos, como lo comenté hace rato, en proceso de santificación. Ante Cristo todos somos iguales y así nos debemos de tratar. Y obviamente, por eso es importante la llenura del Espíritu Santo, para que en todo momento estemos honrando a Cristo, siendo obedientes a sus mandamientos, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor
de señores. Amén, mis hermanos. Ahora, Pablo, después de hablarnos del sometimiento de los unos a los otros en el temor a Cristo, ahora se dirige al matrimonio. Y como Pablo es muy educado, empieza primero por las damas, es decir, por la esposa. Y nos dice en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí entramos, mis hermanos, al segundo punto de la enseñanza, porque una hija de Dios, cuando entra en el matrimonio, debe aprender a someterse a su marido. Ahora, el sometimiento de las esposas es otro de los grandes problemas que encontramos en nuestra generación. Y gran parte de este problema ha sido por el mismo pecado del hombre. Porque el hombre muchas veces piensa que es superior a la mujer y es un gran error. Porque la mujer es un complemento que Dios le dio al hombre para que juntos formen un hogar, en una relación de amor, pero también de orden. Ahora, en la semana miré una noticia de el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, el cual estando en un congreso enfrente de casi 2,000 mujeres, dijo lo siguiente: la mujer es fundamental. Sin la mujer, sencillamente no existe la sociedad. La mujer, sabemos, tiene grandes tareas en la vida, la tarea de parir. De parir, aseguró desde la Plaza Bicentenario en el complejo presidencial de Miraflores en Caracas, donde tuvo lugar el evento. Según el mandatario, es responsabilidad de las mujeres forjar, formar, criar y construir valores. Ahora se imaginan, mis hermanos, decir ante más de 2,000 personas, sobre todo porque era un grupo de feministas y que están buscando derechos para mejores trabajos y puestos políticos. Pero aquí prácticamente el presidente les está diciendo: dedíquense al hogar. Sin embargo, a la luz de la Escritura, veamos lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2, versos 11 al 15. Véanlo en su Biblia. 1 Timoteo capítulo 2, verso 11. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda, ¿qué dice? ¿Con qué dice, mujeres? Sujeción. Ahora, Pablo, mis hermanos, aquí está utilizando la misma palabra griega que utilizó en el verso 21 para hablar de la sujeción en un contexto militar, es decir, en subordinación y obediencia a otra persona. Continuemos leyendo, dice el verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora aquí surge una pregunta. Y la pregunta es: ¿acaso será Pablo machista? Porque si observan, está restringiendo a la mujer tanto en la enseñanza como en el dominio del hombre. Y hasta les dice que se queden calladas, es decir, en silencio. ¿Qué piensan al respecto, mujeres? ¿Será Pablo machista? Definitivamente no, mis hermanos. Porque la misma palabra de Dios nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, como dice 2 Timoteo 3:16. Por lo cual no es Pablo el que está hablando, sino Dios a través de Pablo. Y después nos presenta el porqué de esta instrucción. Nos dice en el verso 13: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor
y santificación con modestia. Entonces, si observan, el motivo principal por el cual el Señor no permite que la mujer enseñe o tenga dominio sobre el hombre es por lo que pasó en Edén. Porque en Edén la mujer fue engañada y de ahí vino la transgresión o la consecuencia del pecado, como dice otra versión. Por eso también Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregúntenle en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si observan, es el mismo principio, porque también nos está diciendo que no se les permite a las mujeres hablar en la congregación, sino estar sujetas. Ahora, mis hermanos, aquí es importante aclarar algo, porque esto no significa que una mujer no puede enseñar en la iglesia, porque si observan, la restricción es que no tengan autoridad sobre el hombre y ejerzan dominio. Por ese motivo, en el Nuevo Testamento, el oficio de pastor es exclusivamente para los hombres y no para las mujeres. Sin embargo, una cosa muy diferente es que si un pastor le autoriza a una mujer dar una enseñanza para edificar a la iglesia de Cristo, ella lo va a poder hacer porque lo estará haciendo en subordinación a su pastor o siendo obediente. Y lo mismo pasa si el pastor le autoriza a una mujer dar clases a los niños, a los jóvenes o a otras mujeres, porque será bajo la autorización del pastor, como es el caso de mi esposa. Y espero que otras mujeres también se levanten con el deseo de instruir a los niños y a otras mujeres. Pero el punto aquí es que cuando Pablo nos está hablando del sometimiento de la mujer, se refiere a la subordinación que tiene hacia su autoridad. Ahora en la iglesia es hacia el pastor, pero en el hogar es hacia su marido, porque es la autoridad que Dios estableció sobre ella en el hogar. Y obviamente es con la finalidad de establecer un orden de mando y no de inferioridad como algunos lo piensan. Y esto es bien importante entenderlo porque Dios siempre ha operado bajo un rango de mando. Y de hecho lo vemos en la misma Trinidad. Porque aunque Dios es uno, se ha presentado a la humanidad bajo un rango de mando por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde el Padre es la máxima autoridad. El Hijo, que es Jesucristo, se somete al Padre y el Espíritu Santo actúa en obediencia a Cristo. Ahora veamos algunos ejemplos de esto en la Escritura. Empecemos con el Padre. Vayan a 1 Crónicas capítulo 29, versos 10 al 12. 1 Crónicas capítulo 29, verso 10, 11 y 12 vamos a leer. Dice aquí la palabra de Dios. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. David aquí está considerando a Dios como su Padre, pero también como la máxima autoridad, porque de Él procede todo. Es decir, el poder, la gloria, la victoria, el honor y la fuerza, porque Él gobierna sobre todo lo creado.
Pero veamos ahora en el Nuevo Testamento lo que la Escritura nos enseña en relación al Hijo, es decir, a Jesucristo. Acompañen en su Biblia la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 2 y 3. Primera a los Corintios, capítulo 11, versos 2 y 3. Dice aquí la palabra: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de ¿quién dice? De Cristo. Entonces, si observan, Pablo aquí claramente nos dice que Dios, es decir, el Padre, es la cabeza de Cristo. Por ese motivo, Cristo se sujeta al Padre. Como también lo afirma el autor a los Hebreos. Veamos esta escritura, Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9 nos dice: y si Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo cual, mis hermanos, la obediencia es la mejor evidencia del sometimiento, porque cuando uno se somete, para empezar, no hace su propia voluntad, sino hace la voluntad de su autoridad. Como también pasa en los trabajos o en los gobiernos, porque siempre habrá una autoridad y subordinados para que todo funcione en un orden de mando. Entonces, Cristo mismo, mis hermanos, nos dejó ejemplo del sometimiento, porque no hizo su voluntad, sino la del Padre que lo envió. Por eso es importante que una hija de Dios, una vez que entre al matrimonio, deberá entender que ahora tendrá una autoridad a la cual tendrá que sujetarse en subordinación, porque es su cabeza. Y también es su autoridad de acuerdo, al modelo que el Señor estableció en su palabra. Ahora, sabemos que hay esposas que no tienen marido, y en este caso, su marido o su autoridad es Jesucristo, porque es la siguiente autoridad que está por encima del marido. Pero si la mujer tiene esposo, debe sujetarse como si se sujetara al Señor, es decir, a Cristo, porque Cristo es nuestra máxima autoridad. Y si hace esto, las esposas entonces estarán honrando a Cristo, porque serán obedientes a lo que el Señor dejó establecido en su palabra. Ahora, aquí vamos a parar la enseñanza. Y sé que las mujeres quieren ver la parte contraparte, ¿no?, de las responsabilidades del esposo. Pero si Dios nos da vida y nos permite, el próximo domingo vamos a continuar con la segunda parte de la enseñanza: sometimiento en el temor a Dios. Sin embargo, como conclusión a lo que vimos el día de hoy, salgamos de este lugar considerando los siguientes dos puntos. En primer lugar, como hijos de Dios, debemos aprender a someternos los unos a los otros en el temor a Cristo. Pero de igual forma, debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios, tanto en las instituciones de gobierno como en las que estableció en su iglesia. Porque en su iglesia estableció un liderazgo para que velen por nosotros y nos instruyan en su palabra. Pero de igual forma para que nos den ejemplo con sus vidas y acciones de lo que nos están enseñando, y de esa forma nos podamos someter sin ningún problema a su liderazgo, porque a final de cuentas veremos que lo están haciendo bajo los principios bíblicos que el Señor nos dejó en su palabra. Y en segundo lugar, cuando una hija de Dios entre en el matrimonio, debe de entender que ahora va a vivir en subordinación al esposo, porque es la autoridad que Dios estableció sobre ella en el matrimonio. Y de esa forma, cuando lleguen los hijos,
crecerán bajo el orden y el modelo que Dios estableció en su palabra y no bajo los modelos del mundo, los cuales no honran a Cristo porque están llenos de caos y de confusión. Pero el modelo que el Señor nos dejó en su palabra siempre, pero siempre va a ser para nuestro bien. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, la cual definitivamente a veces golpea nuestro viejo hombre, pero sabemos que tu palabra tú la dejaste y nos dejaste instrucciones con propósitos para que nosotros, Señor, aprendamos a ser obedientes y podamos vivir bajo ese orden que tú dejaste establecido, Señor. Porque dejaste un orden en el matrimonio, dejaste un orden en las autoridades. Y tú mismo, Señor, nos diste ejemplo de ese orden cuando te sometiste al Padre. Ayúdanos, Señor, para que no permitamos que el viejo hombre quiera seguir controlando nuestra vida. Sabemos que por lo que nos dices en tu palabra, que nos conviene que seamos llenos de tu Espíritu, es decir, que Él sea el que tome el control de nuestra vida para que podamos obedecerte, Señor, para que podamos honrarte en todo momento. Porque ese es parte del propósito del Espíritu Santo en nuestra vida, ayudarnos para que hagamos las cosas como tú, Señor, lo estableciste en tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada una de las esposas que están en esta iglesia local. Sabemos que el someterse a un marido no es cosa fácil, sobre todo porque a veces somos muy cabezones y hacemos las cosas no como tú lo dices en tu palabra, y eso no ayuda a que nuestras esposas hagan el papel o la función que tú estás mandando en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Sobre todo te pido por los varones, Señor, que busquemos, Señor, glorificarte a ti para que nuestras esposas no tengan ningún problema en ese sometimiento, Señor. Oh bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por tu iglesia, porque es el medio que tenemos para venir, congregarnos, seguir aprendiendo de tu palabra. Porque la realidad es que estamos viviendo tiempos donde se están metiendo muchas filosofías a los hogares y necesitamos estar agarrándonos de los principios bíblicos que nos dejaste en tu palabra para que no seamos influenciados por esas nuevas filosofías que están atacando fuertemente a nuestras familias. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos sigas guiando y ayudando en este camino de la fe. En el nombre de Jesús te lo pido para tu honra y para tu gloria. Amén y amén.